carros esos lujosos. Y hermano, eso cuesta en este tiempo. Por eso la gente no está pendiente de la venida del Señor. Ahora es todo, te vi llegar. Sí, puro materialismo, humanismo, y la gente está mirando para la tierra y no para allá arriba. ¿Ven? Hoy quiero compartir y voy a predicar lo más breve porque me advirtieron que tenía que entregar temprano. No sé qué es lo que van a hacer. Juan, capítulo 3. Busquemos allí en el libro de Juan. Libro de Juan. Libro de San Juan. Aleluya. Uno de los discípulos señalados en la palabra como el amado. Era algo especial que Jesucristo sentía por ese apóstol. Le dice el amado. Amén. Amén. Aleluya. Así como Daniel también fue, en el libro de Daniel dice amado, yo no sé, pues, cosas así por el estilo, el que Dios tenga mucho amor y tenga preferencia por nosotros en el sentido bueno, porque sabe que somos personas perdidas con Dios, que andamos con Dios, nos cuida más. Aleluya. Sí, es algo especial. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del potente Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: perdón, hermano, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Se os ha dicho cosas carnales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere la celestial? Amén. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, Dios, que obres, que ministres en cada corazón y en cada vida, de tal manera que esta palabra sea el alimento, Dios, que necesitan nuestras almas para ser nutrida nuestro espíritu, Padre, para que la palabra de Dios, que es la medicina que necesita nuestro cuerpo, opere, Dios mío, sanando y haciendo milagros en nosotros. Te pedimos, Dios amado, que nos ayudes. Aleluya. Abrimos nuestro corazón para que la palabra pueda hacer, Dios mío, entrada a él libremente y Dios fortalecernos. Danos fe para creer, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Me pueden sentar los hermanos? Denle gloria a Dios. Denle gloria a Dios. Tengamos presente algo en esta prédica. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, Él tiene el cuidado de expresar cosas que van a ser cambiadas en la tierra, que tienen que cambiar en esta tierra, tocante a nosotros, el pueblo de Dios. Él nos llama para cambiar. En el caso y en la historia que hemos leído, se trata de un maestro judío, aleluya, de las Escrituras, un hombre con gran conocimiento, con gran sabiduría. Este hombre estaba impresionado de ver a Jesús haciendo señales tan prodigiosas, tan grandes,
que él, con todo el conocimiento que tenía, con todo, aleluya, esa ventaja de hombre especial, de maestro especial, él y los demás veían que no podían hacer nada. Nicodemo era un hombre que era escuchado por la población, un hombre muy sabio, consejero, un hombre que hablaba y se le prestaba mucha atención, porque lo que él decía tenía que ver hacia una dirección clara de las Escrituras en el entonces. Amén. Y aquí él entra a tener una conversación con el Señor. Una conversación, aleluya, que tiene que ver con algo muy grande que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. Cuando Nicodemo habla con el Señor, él entra en esa sabiduría humana, en ese conocimiento humano de los mandamientos, leyes, disposiciones, ordenanzas de la ley. Hasta ahí tenía él ese conocimiento, pero lo espiritual en él no estaba revelado. Por lo tanto, él confronta al Señor y informa también al resto de maestros, aleluya, que enseñaban en aquel tiempo sobre el Antiguo Testamento y sobre, aleluya, sobre las cosas que estaban ocurriendo y se iban a dar. Él confronta al Señor porque él quiere saber por qué. Un hombre normal, sencillo, del pueblo, que nació en un pesebre, nada más con eso. Él vio cómo Cristo nació en un pesebre. Si a nosotros nos ven nacer en un pesebre, ¿qué importancia tenemos para el mundo? Ninguna. Nos miran como quién, como ese que nació en el pesebre. Pero había algo grande en la vida de Jesús, y era que el poder de Dios estaba en él. Él era Dios, pero también era hombre. El Espíritu Santo se posó en él, y las señales, los milagros, los prodigios y maravillas iban siendo hechas en el acompañamiento que el Señor hacía con él en todos los lugares donde él se presentaba. Este hombre queda impactado de ver cómo se levantan los muertos, cómo se levantan los paralíticos, de ver cómo habla el mudo, de ver cómo escucha el sordo, de ver cómo ve el ciego. Empieza a ver las liberaciones del endemoniado de Gadara, empieza a ver al muchacho que, aleluya, lo cogía el demonio y quería matarlo, tirándolo al fuego, tirándolo al agua. Todo eso él estaba observando muy atento, porque él sabía que eso no era normal, porque ellos no habían visto eso. Todavía no era conocido en el mundo, pero Cristo vino a cambiar la historia. Cristo llegó a este mundo para cambiar la historia. Por eso siempre hay un antes y un después de Cristo Jesús. Amén. Ese Nicodemo, dice, principal entre los judíos. Un hombre con una sapiencia tremenda. Principal, o sea que el hombre ocupaba un puesto de eminencia en medio de los judíos, ¿yo? Y también, aleluya, él no era como muchos cristianos hoy, que esconden la Biblia para que para que nadie sepa que va para la iglesia. Se prende todo jueves de noche. Usted sabe que hay cristianos así. No se esconden que son cristianos, aún en la casa, en el trabajo, en la vecindad. Son cristianos que, aleluya, están allí adorando a Dios, pero nadie sabe que están adorando a Dios, porque les da pena ser cristianos, porque les da pena confesar a Jesucristo como Señor. Y él, como los judíos tenían unas leyes severas tocante a esta manifestación de gloria del Espíritu Santo sobre sus vidas, eran prohibiciones severas, o sea, de condenación, de expulsión de la sinagoga, del medio en que vivía la familia. El que reciba a Cristo fuera desheredado. Pues la gente tenía cuidado. Gracias a Dios que en este tiempo uno no lo deshereda. Sí, no mejor dicho, nadie fuera cristiano. ¿Quién voy a perder yo la herencia? Seguro, ¿sí o no? Hay cosas que uno tiene que analizar. Este hombre llegó de noche, y mire usted, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que traducido es maestro.
sabemos que has venido de Dios como maestro. Aleluya, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él estaba consciente de eso. Se presentó al Señor y empezó a decirle al Señor: sabemos que tú eres de Dios, porque lo que tú estás haciendo solamente Dios lo puede hacer en una persona. ¿Por qué? Porque ellos no habían visto esa gloria. Y mire lo que dice. Cuando Él le expresa esa pregunta al Señor, cuando Él le expresa esa situación, responde Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted sabe que hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Él se quedó sorprendido de esa pregunta, de esa respuesta. Yo, viejo, tengo que volver al vientre de mi madre. Tremendo, ¿eh? Confrontado con su realidad. Hay gente que no quiere cambiar, sino mantenerse intacto como vino, como lo encontró Cristo. Pero fíjese usted que el Señor habla de regeneración. O sea, eso es un proceso de cambios para volver a la persona a su estado original. Un cambio que tiene que operarse en nosotros. La Biblia habla, dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice, ¿nueva qué? ¿Nueva qué? ¿Cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es un proceso de regeneración en nosotros, que se va cumpliendo día a día, en la medida que como barro nos dejamos moldear por el alfarero. Porque si no, ya vamos que, vea, cuando Dios tiene un propósito con nosotros y nosotros somos tercolines, ay hermano mío, palo corrido. Cuando Dios nos llama y nosotros estamos ahí entre la rubia y la morena. ¿Sabe cuál es la rubia y la morena? 2 strikes y 3 bolas. La cosa está en el término ahí, especial. ¿Oído? Entonces Dios, aleluya, quiere a través de cambios que nosotros necesitamos cambiar de adentro hacia afuera. El nuevo nacimiento es eso. No es que yo voy a cambiar por fuera, no señor, no opera ahí. Opera dentro de nosotros para los cambios, para que se vea visible, para ser testimonio, para ser personas que digan, esa o ese es cristiano, es una persona que ha cambiado su vida, es una persona que era esto pero ya no lo es. ¿Me entiendo? O sea, ahí está operando una regeneración, un cambio. Dios está tratando con esa vida para volverla al estado natural que Él creó en esta tierra. Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo inocente, sin conocimiento de pecado. Entonces Dios tiene que volver al hombre a ese cambio, y el proceso es largo. Si usted quiere, se demora 20 años. Si usted quiere, se demora 40 años. Si usted quiere, se demora poco tiempo. Pero depende de usted y de mí en este cambio. Amén, porque a veces somos personas que asumimos unas posiciones tremendas. El único que me puede cambiar a mí es Dios. Y Dios dice, pero dame la oportunidad para cambiarte, hermano. Porque si no hay renuncia, no hay cambio. Si no hay disposición para renunciar a aquello que está afectando la relación con Dios, pero también con el prójimo, no hay cambio. Es el proceso de cambiarnos y volvernos ¿qué? a ese nuevo hombre que Dios quiere que nosotros como iglesia seamos en esta tierra. Y mire usted, Nicodemo le dijo, dice Jesús, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted sabe que en la iglesia hay 2 clases de personas, ¿vio? Hay unas que son carnales, o sea, ellas se mueven por la carne, por la manifestación de la obra de la carne, pero también tienen un poquito del espíritu. ¿Ya me entienden? Eso necesitan cambiar, eso necesita el proceso de Dios para los cambios. Pero también está el espiritual, aquel que se está dejando moldear por Dios todos los días para que Dios pueda llevarlo al estado
cuando el hombre, aleluya, era una persona totalmente libre de la afectación del pecado, de la afectación de las tentaciones, de la afectación de muchas cosas. Hay que tener atención porque Dios quiere hacer un proceso en nosotros. Está haciendo un proceso, y aquel que no se deja, problema de él con Dios. Problema de él con Dios. Yo he escuchado expresiones. Yo soy así, ¿y qué? Yo me quedo callado. Hermano, no se meta con esa gente porque va a llevar palo. Eso es Dios con esa persona, ¿oyó? ¿Por qué? Porque tiene una posición radical. No hay cambio. Entonces, ojo con eso. Cuando esas expresiones usted la escucha o nosotros la tengamos. No, yo soy aquí la última Coca-Cola del desierto en el trabajo. Usted sabe que hay gente que en el trabajo son bravos. Sí, hay gente que, hombres que se remangan la manga, echa su puñetazo, boxeo. Claro, ay. Las mujeres agarran un cucharón y se lo meten al marido por la cabeza. ¿Sí o no? Hay mujeres que se ponen rabiosas y son peligrosas. Uy, hermano, agarre a correr, hermano. Una mujer está peligrosa y agarra, porque eso es lo que va a llover de todo, carterazo de todo. Porque eso es bravo. Porque se manifiesta que la obra de la carne. Le damos rienda suelta a la obra de la carne: ira, enojo, rabia, contienda, pelea, disensión, división, odio, resentimiento. Bueno, y usted pare de contar, usted léase Gálatas 5 y usted encuentra esa manifestación de la carne y dice, aleluya, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino. Y hay otras cosas, ¿ve? Hay otras cosas que nos afectan. Entonces tengamos atención, porque Nicodemo quería cambios. Sus preguntas le estaba diciendo al Señor que quería cambiar, que quería ser como Cristo. Quería ser como Cristo. O sea, hay que tener ese deseo, ese anhelo de poder caminar por donde caminó Cristo. Amén. De pisar donde pisó Cristo. De andar como estuvo Cristo. Amén. Y para conseguirlo tenemos que entregarnos. Amén. Como 100%. ¿Cómo? 100%. Usted, si le entrega el 50%, el 20%, el 30%, no será, eso va a durar años para que usted cambie. Ese proceso va a ser duro para usted. Hay gente que va siendo dócil y va entregando. Señor, cámbiame. Entonces, si está en el 50, ya va para el 60. Y si está en el 60, va para el 70. Y si está en el 70, va para el 80. Porque dice, cámbiame, Señor. Hazme libre. Te entrego esto, te entrego lo otro, te entrego todas mis cosas que están malas, funcionando mal, porque Él es el alfarero. Y cuando nosotros reconocemos que como barro estamos mal diseñados, estamos mal hechos, nuestra figura, nuestra vasija no es igual a como Dios la quiere hacer, ¿me entiendes? Entonces cedemos, y el barro, aleluya, cuando se endurece es peor, porque no es dócil, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace Dios cuando tú te le entregas a Dios? Como vienes endurecido de corazón, de temperamento, de carácter, vienes endurecido. Entonces, ¿qué hace Dios? Te coge la vasija tuya y le mete un par de mapolazos y la vuelve nada. Y entonces la coge y le echa agua y ese barro lo empieza a trabajar de una manera tal que lo hace moldeable, lo trabaja de tal manera. Entonces ahí viene ya el proceso de cambio. No es fácil cambiar, duele. ¿Cuántos aquí somos orgullosos, altivos, prepotentes? Aquí mando yo. Hay gente así. Aquí mando yo y punto. Lo que yo diga, eso es una actitud dictatorial. ¿Sabes que los dictadores dicen? Hágase y ejecútase. Expropiese de quitar la casa. Y ni modo de decir nada, pues te la quitaron. Eso es una actitud fuerte, ¿sí o no? Eso está en su corazón. Entonces en la iglesia también se mueve eso. La gente que tiene ese espíritu dictatorial ordena, manda y nadie tiene voz ni voto allí. Aquí se hace el arroz como yo digo.
Seguro. Y llega el hombre, me lo haces así. No, aquí la que manda en esta casa soy yo. Y empiezan los choques, ¿no? Y el hombre, no, me lo vas a hacer. Ahora le dicen al arroz con huevo y arroz blanco. Al arroz blanco con el huevo le dicen el espíritu de arroz blanco con huevo frito. Mentira del diablo, eso no es ningún espíritu, es una comida sabrosa. Amén. Metan un guineo atravesado para que vea un teclo delicioso con una ensalada de tomate para los que están ayunando en esta hora. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. ¿Quién ha dicho, hermano? A su nombre. A su nombre. No es fácil. Versículo 4. Versículo 4. Entonces la palabra regeneración significa volver, aleluya, a traer la figura hecha para hacerla nueva. Nosotros llegamos al Señor muy mal. O sea, Dios trata con nosotros, empieza a operar, amén. Nosotros como hombres estamos incapacitados para hacer esos cambios. Solo no podemos. A ver, ¿a cuántos cambiamos estando en el mundo? Levante la mano los que cambiamos en el mundo. Al contrario, cada día preso, más metido. No tomo ron en esta semana. No, y el diablo me manda 15 invitaciones. Pues. Hasta el duro te invita. El más duro es el primero que sale. Y uno ya hizo la promesa, no voy a tomar. Ahí está, ¿sí o no? Voy para la iglesia. Y entonces ese día el esposo dice, no quiero que estés conmigo, mi amor. No te vayas, mi vida, te amo. No me dejes solo. Prepárame un desayuno especial, frítame carne, ásame carne, hazme una ensalada con guarapo de madera. Ay, y la esposa, ay, sí, Señor, tú sabes que yo tengo que dar buen testimonio. Se queda sin asistir para alimentarse. Usted sabe que los domingos nos alimentamos para, aleluya, poder resistir en la semana los embates del enemigo que se vienen contra nosotros. Amén. Los cambios, las posiciones, hermano. Dios quiere que nosotros mostremos lo que somos. Hijos de Dios. Aleluya. Y mire, Nicodemo lo dijo, ¿cómo un hombre, aleluya, puede entrar? ¿Acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese hombre estaba muy carnal, muy viendo las cosas naturales, nada. Sí, él estaba fuera de foco. Él no conocía nada del espíritu. Él empezó a razonar con su mente natural. Con su mente natural y dijo, siempre. Oiga, yo tengo 70 años y que ahora me toca que me hace de nuevo. ¿Cómo hago yo para meterme en el vientre de mi madre? ¿Cómo así? ¿Te hombre está loco? Hay gente que te dice que tú estás loco. Te metiste, aleluya, te vas a soñar. Te metiste, aleluya, cara pálida. Y le mandan unos garrotazos que quedan uno así. Yo te veo. Oye, tú tienes un buen acabado, te parece un mueble de esos 15, ¿cómo que le llaman? Luis 15, ¿verdad? Luis 15. Claro, la gente dice, ay, que me ven como un mueble bien acabadito y tal. Pero le dice a la persona, te veo, mejor dicho, acabado. Ahora que te metiste, ahora sí llegaste a donde tenía que llegar. ¿Sabes cómo me decía mi papá? Ahora sí mi hijo se calichó. Ahora sí se volvió conmigo. Y se me ponía en la puerta y me veía como lloraba, pipata, me decía, pobre de mi hijo. Me le han lavado la mente. Y él con la mente lavada con el Sagrado Corazón. ¡Ay, qué bravo! Mire usted cómo supera el enemigo. Para que no orara, para que no clamara. Pero usted ha tomado una decisión porque si le dicen, te voy a echar agua para que no ore más, tira el agua que quiera que yo voy a seguir orando. ¿Sí o no? Mostramos quiénes somos. Y miren Nicodemo. Respondió Jesús. Miren las preguntas de Jesús, la respuesta de Jesús.
Dice, de cierto que te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el vientre de su madre. El nuevo nacimiento no es una reforma de la vieja naturaleza. En Romanos, en el libro de Romanos, aleluya, 6:6, por favor me ayudan allí. Romanos 6:6. Amén. ¿Cuántos tienen espada de doble filo? Amén. A su nombre, lea. 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire este versículo que tiene una gran connotación, ¿no?, de poder y de cambio. Dice, sabiendo esto, el apóstol Pablo estaba claro que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mire ese proceso allí. Tenemos que ¿qué? Ser ¿qué? Crucificados. Ahora, si usted se mira para donde el Señor, mira para donde Pedro, que fueron los discípulos que tuvieron el discípulo que tuvo esa muerte así de cruz, y él murió con la cruz, con la cabeza boca abajo. El sufrimiento de Cristo nada más, mire eso. Fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Para aprender ¿qué? Obediencia. Dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, el proceso de llegar a ser crucificado para tomar nuestra propia cruz y seguir adelante, va a costarnos. Va a costarnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a tratar fuertemente con nosotros. Dios va a operar internamente en nosotros. Mi hija menor, cuando yo la regañaba, ella decía, caray, ¿por qué hablas tanto? Ella le pegaba por la boca, no hables tanto. Yo me quedaba loca, tremendo. ¿Por qué? Porque ella sentía que cometía errores y que su boca estaba expresando cosas que no debía de expresar. Amén. Amén. Entonces, hay cosas que usted tiene que tener claras. Dice, juntamente con Él. ¿Crucificado qué? Juntamente con Él. Ya Cristo llegó a la cruz, ya Cristo cumplió, pero nosotros tenemos el proceso aquí de la crucifixión, o sea, morir al mundo, a su deseo, a la vanagloria de los ojos. ¿Para qué? Para poder ¿qué? Llegar a Cristo y ser como Él. Nos toca, el proceso es duro. ¿A cuánto le gusta el tinto aquí? Por la mañana. Que se mete un tintazo así. 2, nada más, los demás no toman tinto. 3. Y eso se convierte muchas veces en atadura. Si no tomamos tinto, nos pega un dolorcito que a veces así todo raro, ¿sí o no? Y empieza a trabajar, ¿sí o no? Por eso es una atadura en nosotros. Eso no puede convertirse en una cosa que a nosotros no nos permita ayunar, no nos permita entrar en la... Porque hay gente que no se mete el tinto pero ayuna, ¿sí o no? Claro. Yo conocí a un hermano, él era de Bogotá y se metió en 20 días de ayuno, y él ya estaba así, se le veía la cara demudada así del ayuno. Pero ¿qué hacía él en la mañana? Salía de la iglesia y se iba para la esquina de la tienda. Se metía 2 yogures. Eso no hacía ayuno, lo rompía enseguida, ahí, 2 yogures. Eso sostiene todo el día, ¿sí o no? El ayuno es abstención ¿de qué? De alimentos, de todo alimento. Entonces tengamos claro eso. Para morir hay que cumplir con lo que Dios está demandando de nosotros cada día. Entonces, dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Usted sabe que este cuerpo de pecado hay que destruirlo. Para que sea destruido, ¿en qué forma? En que ya no vamos a hacer lo mismo, sino que vamos a cambiar. Dios quiere cambios en nuestra vida.
este cuerpo de pecado que estaba acostumbrado a hacer de todo, ¿sí o no? ¿Aquí cuántos eran mujeríos? Pues levanten la mano. ¿Verdad? Aquí no hay nadie. Aquí es antiguo. Pastores, porque están empercueados. Oye, bravo, mano, ¿sí o no? Usted me oferta nada. Usted, en el mundo sí. Bueno, ya en el Señor no, porque ya es nueva criatura. Pero yo estoy preguntando en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí hay uno que se está riendo y se está haciendo así. Mujer, apenas levantar la mano. Vea que hay cosas que uno... Eso no puede aparecer hoy en nuestra vida por los cambios que se están ya operando en nosotros. De morir al viejo hombre para nacer para el nuevo hombre. Amén. Y mire lo que dice. A fin que no sirvamos más al pecado. Fíjate usted, nuestro cuerpo nosotros lo podemos poner a que Dios haga un proceso de santidad en nuestra vida, o lo podemos entregar a seguir pecando. Fíjese usted, esto tenemos que tenerlo muy claro. Aleluya. El hombre viejo también es como, aleluya, aquello que era el hombre adámico. Adán pecó, Adán fue desobediente, Adán empezó a tener una generación muy desobediente y muy contumaz contra Dios, ¿entiendes? Aleluya. Entonces estas cosas hacen que uno vuelva a todas esas situaciones. Yo quiero que usted mire aquí y observe aquí, aleluya. Hay cosas que nosotros tenemos que tener. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, ¿qué nacimiento tenemos? Es la pregunta. ¿Hemos nacido en la carne? ¿Estamos todavía trabajando en la carne? ¿Estamos conduciéndonos todavía en la carne? Y no hemos muerto a ello. Es la pregunta. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice la palabra? Carne es. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Porque si nosotros hacemos, aleluya, el gusto de la carne, nosotros vamos a tener problemas ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Porque Él es el que nos va a juzgar en aquel día. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tengamos eso claro. El Espíritu Santo, aleluya, juntamente con el Padre, el Hijo, empezó a hacer en nosotros un cambio. Lo está haciendo. El Espíritu Santo fue enviado aquí para no quedar solo. Él es el Paracleto, el que está al lado de Él. Dice que Él es el santificador, el purificador, el que nos hace, aleluya, cambiar nuestro estilo de vida. Por eso el Espíritu Santo hoy tenemos que conocerlo y pedirle al Espíritu Santo que vaya obrando en nuestros corazones de tal manera que nos redarguya de justicia, de juicio y de pecado, para que cuando Él nos muestre esa condición nuestra, poder llegar al altar. Hoy aquí estaban los hermanos y Dios me decía, diles, giman los sacerdotes en el altar. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Llorar. Llorar. Los sacerdotes lloraban por el pueblo, oraban por el pueblo, pedían por el pueblo, pedían por en estas, aleluya, qué hermoso. Yo vi gente tirada en el piso, orando, hermoso, hermoso, maravilloso. Lo que pasa es que cuando revisé habían como 3 goticas de aire. Ni moco. No, de lágrimas. Hay que orar, hay que llorar más. Hay que llorar. Yo cuando entré aquí, yo entré más o menos como a las 6:30, hermano. Yo sentí una presencia impresionante. Yo dije, Señor, aquí está tu presencia en esta mañana. La gloria de Dios. Le invitamos a que se venga a las 6. ¿Usted qué hace en la casa? Venga, se madrugue. O el domingo es el día de quién? De Jehová. Nosotros no lo guardamos como tal, pero es el día que dedicamos a Dios por las circunstancias de que el mundo ha establecido muchas cosas. Y Cristo no resucitó el sábado, Cristo resucitó el domingo. ¿Entiendes? El domingo fue la resurrección de Cristo. Eso está escrito en la palabra. Y es el día del Señor. Amén. Él lo bajaron
de la cruz un día sábado y lo sepultaron el viernes. Y el sábado pasó allí. Y el domingo llegó ¿quién? Un ángel. Dice que muy de mañana, quitó la piedra y dejó a los guardias pero paralizados. ¿Me entiendes? Y se levantó Jesucristo. De esa tumba se levantó para nunca más conocer de muerte. Porque es el único sacrificio en el cual nosotros podemos afianzar nuestra vida. Y a su nombre. También tener esto a través del nuevo nacimiento es fe en el Cristo crucificado. Fe en el Cristo crucificado. Si usted se remite a Juan 3, vamos a leer 14 y 15, yo lo tengo acá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está la salvación del hombre? Cristo. ¿Sabe que en ese tiempo de Moisés hicieron una serpiente, ¿no?, de bronce? Y cuando el pueblo pecaba, la orden era que mirara a la serpiente. Y su pecado, ¿qué era? Perdonado. Tremendo, ¿eh? Tipo de Cristo. Una simbología de Cristo para el tiempo en que Cristo estuvo aquí en la tierra. Hoy, si nosotros permanecemos como iglesia haciendo la voluntad de Dios, nosotros tenemos un caminar nuevo, una vida nueva, una condición nueva, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, lo que es nacido de la carne es, y lo que es del espíritu es. Aleluya. Por eso él habla, aleluya, que habla y explica a Nicodemo, no te maravilles. ¿Cuánto nos maravillamos de la gloria de Dios? Amén. Otra vez vemos unos portentos de Dios impresionantes, ¿ves? Amén. A veces Dios hace cosas tan grandes que uno se queda, Dios mío, qué gloria, qué poder, maravillado, pero sabemos que Él lo puede hacer. ¿Oyó? Pero Nicodemo, lo que estaba viendo, no lo entendía, porque él necesitaba nacer, ¿qué? De nuevo. Por eso el mundo nos critica, eso aleluya grita, que ellos no están en la posición que nosotros tenemos, ¿sí o no? Jesucristo, ¿usted cree que le hablaba a los 5,000 acá en el mar y esa gente reunida allí? 5,000 personas aparte de niños. Ahora, ¿usted cree que era que Dios le bendiga? Una voz potente, una voz de trueno, para que llegara hasta el último, ¿sí o no? Entonces Cristo también gritaba. Cristo hablaba con autoridad y su voz era que hacía temblar. Amén. A veces ahora la parte esa que no, aquí es suave, no sé qué. Yo fui a orar a una iglesia, a mí me llamaron, hermano, para que conforme un grupo de guerra espiritual, y yo fui un viernes, hermano, había como 7, y yo, vamos a guerrear aquí, como a la media hora llegaron y me tocaron aquí. No, hermano, ya aquí no se ora así. Y yo me quedé así, se me bajó todo. No vuelvo más aquí, mano. Ay, hermano, ¿sabe por qué? Porque, aleluya, usted no puede detener lo que Dios está haciendo. Amén. Aleluya, Cristo se lo ponen a orar en este tiempo en favor de la iglesia, y usted cree que vaya y que, ay, iglesia, nosotros estamos reunidos para cambiar. Espérese que el bozarrón sale y hace temblar los demonios. A su nombre. Y dice, no te maravilles que te dijo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, nadie va a entender que Dios está haciendo una obra en ti. Oye, ¿qué? José Correa, tronco de drogadicto, mujeriego, adúltero, fornicario, vendedor de drogas, tomaba ron,
hacía de todo. Y ahorita es santo. Claro, la gente no entiende eso. Y le dicen que es santurrón con todo lo que hizo, pero no entiendo que él ha nacido de nuevo en el Espíritu Santo. Dios, amén. Oye, yo veo a José y me da a veces ganas de llorar. Cuando usted era terco, usted venía aquí y el pecho le hacía como caña, y botaba, mejor dicho, eso botaba así. ¿Puedo decir la palabra? ¿Cómo dijo? No lo digo. No lo digo porque los barranquilleros somos un poco ligeros para hablar. Sí. Gloria a Dios. ¡Terrible! Y José venía aquí un mes y se perdía otra vez. Claro, porque ya se sentía bien y otra vez métele, hasta que Dios lo compró. Ven para acá, ¿qué te pasa? Le ajustó el cordel para que sea hoy lo que es. Nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y a su nombre. Eso es un testimonio rodante en este barrio. Oye, San Pachito, San Pancho, Villatarel, todo eso lo conocen aquí. ¿Ah? Claro. Usted ahora está simpático. Y a José no le gustan las mujeres negras, una blanca. Que siempre tiene unos gustos blancos bien especiales. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? La pregunta: ¿cómo puede hacerse eso? Que un hombre en su vida pasada fue terrible y yo oye una nueva que le digo: ¿cómo se puede hacer esto? ¿Por cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Que el hombre era bravo y ahora me lo he dicho. Mansito. Ahí quien me ve con la carita esa, aleluya, de yo no fui, pero somos así, cambiados totalmente y a su nombre. Y mire la respuesta de Dios. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay gente que conoce la palabra. Hay gente que es maestro de la palabra. Hay gente que predica la palabra, pero no echa fuera demonios. No le gustan los cambios. No le gusta que Dios trate con ellos. Se mantienen en su estado natural. Y una vez estuve en una reunión de pastores y se formó una discusión. En las reuniones de pastores se forman una. Usted tiene que estar preparado, porque ahí es bravo. Ahí usted va a conocer quién es quién. Ahí se va a conocer quién es el más macho aquí. Bravo. Y se armó la discusión. Se armó la discusión doctrinal. El uno decía, el otro decía. Entonces un pastor con el otro empezaron a discutir. Y el que estaba sentado se levantó y dijo: bueno, vamos aquí a despojarnos de la vestidura de sacerdote y nos vamos a dar 4 puños aquí. Usted sabe lo que es. Y los pastores, ¿cómo? No, porque si él me hace esto en la vida vieja, ya tuviera los ojos y privados. Terrible. Todavía la vieja naturaleza estaba trabajando. ¿En cuántos de nosotros todavía la vieja naturaleza está actuando? En mí todavía está actuando. ¿Sí o no? En mi vida, la vieja naturaleza está bien, porque yo estoy en un proceso de santificación. Todavía no soy santo, porque si no, no estuviera aquí. Oye, no estuviera aquí. Ya Dios me hubiera llevado para que, ya está santo, vamos a traerlo, porque allá entra el que está santo. Sin santidad, ¿qué dice la palabra? Nadie verá a Dios. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hay gente que usted le habla en la iglesia, aunque usted le diga, aunque usted le explique, aunque usted, aleluya, lo lleve a la palabra, hermano, ella se la conoce más que usted. Usted no se ha encontrado con personas que dicen: no, yo sé qué es lo que la palabra dice eso. No me digas, porque yo sé lo que la palabra dice, pero no hay cambio. No quieren cambiar. ¿Me entiendes? Entonces cuando uno hace esa revisión tecnomecánica,
espiritual y tira las pepas de los ojos para adentro, uno se encuentra con un basural dentro de uno. Uno está sucio y empieza Dios a tratar a través del Espíritu nuestra condición. Tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, tienes que renunciar a esto, y empieza, ¿o no? ¿A cuánto nos pasa eso que Dios tiene que tratar todavía? Los santos no estuvieran aquí, los que no pecan, los que no hacen nada no estuvieran aquí. Amén, y a su nombre. Y miren, aleluya, dice, lo que sabemos, hablamos. Amén. Lo que sabemos, hablamos. Usted tiene que hablar del cambio que Dios opera en las vidas, sea quien sea, después que haya una disposición para cambiar. Si no, no podemos. Amén. Y a su nombre, hermano. A su nombre. ¿Y quién vive? ¿Y quién salva? Y a su nombre. Aleluya. Dios es bueno. Aquí me pasaron un papelito que hay que entregar antes de las 2:30. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Diga, te vengo a decir, toda la verdad. Diga, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero reír de felicidad.